Muy bien, habiendo visto los términos anteriores de la ley de Fourier, ahora vamos a avanzar respecto a una aplicación también que tiene que ver con esta ley, fundamentalmente para conocer propiedades de materiales, en este caso, o de fluidos a la hora de conducir o de fluir. Recordemos el concepto de la conductividad térmica, definida como con la letra alfa, es igual a K, la conductividad propiamente dicha, dividido la densidad por el Cp del material en el cual queramos conocer dicha difusividad. El número de Prandtl queda definido, es un número adimensional y queda definido por la velocidad de difusión de la cantidad de movimiento dividido la velocidad de difusión de calor. Entonces, los términos correspondientes a cada una de estas magnitudes, la velocidad de difusión de la cantidad de movimientos, Cp por mu, dividido el K, que es el coeficiente de conductividad térmica. En este cuadro podemos ver representadas las características y propiedades de algunas sustancias, en este caso son gases, bien, donde tenemos un gas liviano, empezamos por el hidrógeno, por ejemplo, a distintas temperaturas, tenemos 3 temperaturas de referencia, podemos ver cómo la conductividad térmica comienza a aumentar, la capacidad calorífica también lo hace, y el número de Prandtl también lo hace, en este caso para el hidrógeno. Podemos referenciar también el oxígeno con temperaturas, recordemos las temperaturas están en escalas absolutas, Kelvin, donde tenemos también 3 temperaturas de referencia, 100, 200 y 300, un aumento bastante más marcado para el caso del hidrógeno en la conductividad térmica. La capacidad calorífica se mantiene casi constante, con muy baja variación, en una variación de 200 grados Kelvin, y el número de Prandtl también lo hace de una manera muy constante. El óxido nitroso, por ejemplo, tenemos acá una referencia de 2 temperaturas con la conductividad térmica específica para cada uno de ellos. Hay una variación importante de la capacidad calorífica, marcado en el número que está dado aquí en la magnitud, y el número de Prandtl se mantiene casi constante. Acá podemos ver cómo el número de Prandtl se mantiene constante a lo largo de la variación, por ejemplo, de la temperatura y por consecuencia de la conductividad térmica y de la capacidad calorífica. Podemos ver también, en este caso, de más sustancias que en estado líquido, ¿no? De fluidos en estado líquido. En los líquidos hay un cambio por ahí que puede notarse en menor proporción, pero si podemos referenciar, por ejemplo, el penteno. En el penteno tenemos 3 temperaturas de referencia, la conductividad térmica disminuye a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad, como es de esperar también, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye, y la capacidad calorífica aumenta con el aumento de la temperatura. Si bien no es un aumento tan importante, pero sí es gradual y se mantiene en una escala bastante cercana, ¿no? Pero el número de Prandtl sufre variaciones muy importantes. El número de Prandtl se ve disminuido, diría, en una proporción mucho mayor, siendo que, recordemos hace un momento, cuando mirábamos o referenciábamos los gases, lo hacía prácticamente invariable al número de Prandtl. Vemos acá el tetracloruro de carbono, por ejemplo, con 3 temperaturas marcadas. Vemos esa variación que podría decir que es muy baja, la variación que tenemos en la conductividad térmica. La viscosidad sí se ve marcada a partir con variaciones muy importantes, de 250 a 300 grados Kelvin, una gran variación en la viscosidad, y después de esa temperatura varía importantemente, pero no en la magnitud que lo hace de los 50 grados de cambio de 250 a 300. La capacidad calorífica se mantiene prácticamente constante, mientras que el número de Prandtl disminuye drásticamente o en valores muy importantes, magnitudes importantes. Podemos ver los alcoholes, ¿no? Con variaciones de densidad, los alcoholes que son marcados, muy poca variación en la conductividad térmica, alguna otra también en la capacidad calorífica, con valores que en el primer salto de 250 a 300 grados Kelvin sí se notan
pero vemos que ya el número de Prandtl tiene una magnitud de variación muy inferior a la que veíamos antes al penteno y al tetracloruro de carbono, por ejemplo. Podemos seguir mirando otras sustancias que están aquí como ejemplo. El glicerol, donde realmente es muy importante todos los cambios, salvo la conductividad térmica, que tiene una variación pequeña, una gran variación en la viscosidad. La capacidad calorífica se mantiene en un margen bastante estrecho, pero el número de Prandtl sufre variaciones muy importantes, de 6.580 para el caso de 300 grados Celsius a 62 para el caso de 400 grados Celsius, con lo cual, evidentemente, la variación en el número de Prandtl tiene una fuerte influencia de la variación de la viscosidad, porque justamente involucra ese término. Para el agua, sustancia más conocida por todos nosotros, sobre todo referenciado a los potenciales químicos, vemos que la temperatura sufre cambios de la misma escala que veíamos antes, prácticamente la conductividad térmica no sufre grandes variaciones, la viscosidad, si bien tiene variaciones, sabemos que se mueve en un margen que es muy tolerable, la capacidad calorífica se mantiene constante por esta variación de temperatura y al ser la viscosidad con una variación muy gradual y con una escala o una variación no tan importante, también lo hace el número de Prandtl, que se mantiene en un margen determinado. A continuación vemos otras sustancias metálicas, metales directamente, donde compara el primero, el mercurio, que está a temperatura, en estado líquido, temperatura ambiente. Vemos que variaciones de esa temperatura, variaciones en el orden de 100, de a 100 grados, como lo veíamos en los ejemplos anteriores, sufre variaciones en la conductividad térmica. Esto tiene mucho que ver con la propiedad de atracción molecular del estado líquido. La capacidad calorífica se mantiene en un margen muy estrecho, pero como la veíamos antes, el número de Prandtl lo hace con un cambio, si bien notable, no es tan grande ni gradual como sucedía con los líquidos. El plomo, que da como ejemplo, también vemos que se mantiene en un margen bastante estrecho. Bien, bismuto, sodio, en el caso del sodio hace una referencia del bismuto, hace una referencia de temperatura muy superior, ya que podemos obtenerlo muy manejable a estas temperaturas de 1000 grados Kelvin, y vemos que la variación en el número de Prandtl es con una gran cantidad de 589 a 1033 grados Kelvin de variación. Tenemos 400 grados de variación de temperatura. Vemos que el número de Prandtl no sufre grandes cambios que representen, como lo veíamos también en otras sustancias anteriores. Para el sodio, también muy conocida, casi el número de Prandtl sufre una variación importante. Y después tenemos aleaciones de metales, en donde todo se puede ver referenciado, no cambia casi la conductividad térmica. Los metales por ahí son diseñados, las aleaciones, para determinadas características. Sobre todo en las aleaciones se busca efectos de dilataciones y contracciones o muy marcados o poco marcados. Esto influye notablemente en la capacidad calorífica y en la conductividad térmica por la variación del área del material al sufrir cambios de temperatura, con lo cual puede verse referenciado. Podemos ver que en los líquidos, como lo veíamos anteriormente, se ve una variación importante del número de Prandtl con la viscosidad, una dependencia importante con eso. En los gases, con la temperatura, y en los sólidos es función de las características casi de los sólidos. No es una regla general, pero para tener en cuenta a la hora de comparar propiedades. Vamos a ver otras sustancias acá de sólidos marcados, no como antes veíamos elementos en la tabla anterior. Acá vemos temperaturas también de referencia, vemos que la conductividad térmica, por ejemplo el aluminio, es importante el cambio de propiedad de la conductividad térmica, pero con variaciones importantes de temperatura. Lo mismo pasa para el cadmio. El cadmio no tiene prácticamente variación de la conductividad térmica con la temperatura, si bien lo hace en un margen de 100 grados. Esto tiene mucho que ver con las propiedades de dilatación y contracciones del material que estemos hablando, el cobre, el acero, el estaño. Vamos a comparar también que son bastante estables. Luego hay materiales de construcción.
ladrillo, bien, si bien acá no da márgenes de temperatura, vemos una conductividad térmica que se mantiene constante con los cambios de temperatura prácticamente, piedra, tierra, tenemos acá como ejemplo también el vidrio, con una conductividad térmica muy baja, el vidrio, de hecho se lo utiliza como, entre comillas, aislante térmico o retardador de la transferencia de energía térmica, la arena y la madera. Yo no sé, viendo un poco toda esta clasificación, recordemos que acá tenemos para dos materiales que se los caracteriza como muy buenos conductores de la electricidad y por lo tanto también de la energía térmica, el aluminio y el cobre, donde tienen marcada valor en la conductividad térmica. Lo mismo pasa con la conductividad eléctrica. El estaño, ya mediana conductividad, podríamos decir, pero después los demás materiales prácticamente podríamos decir que son materiales aislantes. A continuación vamos a mostrar esta tabla que ya hemos visto en las otras propiedades de transferencia, ¿no? De fenómenos de transporte, que es la gráfica de propiedades correspondientes, de los estados correspondientes. El mismo principio que aplicábamos antes, aquí vamos a comparar la temperatura con la conductividad térmica y la presión. Recordemos que la propiedad reducida era aquella que resultaba de dividir el valor de la magnitud sobre la misma magnitud en el punto crítico para la sustancia a la cual nos referíamos. Con esto obteníamos un valor de magnitud adimensional que lleva el nombre de propiedad reducida. En el caso, como ejemplo, de la presión reducida, era la resultante del valor de presión a la cual queremos considerar o conocer, en este caso la conductividad térmica del material, sobre la presión de ese material en el punto crítico. Lo mismo ocurre con la temperatura reducida, valor de la temperatura a la cual queremos conocer la propiedad de conductividad térmica, dividido la temperatura en el punto crítico de ese material. Vemos en esta gráfica las curvas, pertenecen a curvas de presión, teniendo en cuenta presión reducida de 40 hasta el 0, ¿no? Una presión reducida de 0, en donde podríamos considerar tres regiones bien marcadas. Esta curva pertenece al líquido saturado, por este lado podemos ir ya representar a lo que podría ser lo más cercano a un sólido, y en esta recta, que es la de presión reducida igual a 0, es decir, a una atmósfera, podríamos, valor 1, podríamos tener el vapor saturado, ¿no? en este punto, justamente porque estamos próximos al punto crítico. Si el estado o la presión reducida es de 1, que sería la curva que tenemos acá, este sería la presión en el punto crítico, para que pueda yo moverme en la curva de presión reducida igual a 1. ¿Bien? Después tenemos en el eje de la Y, tenemos la conductividad térmica reducida, y en el eje de las X la temperatura reducida. Como al igual que usábamos antes la tabla de los estados o la gráfica de los estados correspondientes, normalmente nuestro ingreso se realiza conociendo una presión reducida y una temperatura reducida. En el lugar, por ejemplo, una temperatura reducida de 2 con una presión reducida de 4, me coincide con ese valor que tengo ahí de la curva con la recta, y después me muevo hacia el eje de la Y para obtener un valor de conductividad térmica reducida. Cuando no teníamos referencia de ese punto, recuerden que normalmente operábamos con valores conocidos de conductividad térmica de la misma sustancia y obteníamos un valor de presión reducida que la podíamos utilizar luego para un nuevo valor de temperatura y volver al valor de conductividad térmica, que es lo que nosotros estamos buscando. La operatoria es exactamente igual que lo hacíamos antes, ya hemos practicado y me parece que estamos familiarizados con este tipo de operaciones, con lo cual espero que se haya entendido justamente el uso y la aplicación.